Feliz sábado. Dios les bendiga en esta mañana. Hoy vamos a trazar la palabra de Dios en el Salmo 85, versículo 10, que dice lo siguiente: La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Señor, abrimos tu palabra, enséñanos a través de ella. Permítanos entender que la misericordia, la justicia, la paz y la verdad se encontraron allí hace 2000 años en la cruz cuando Cristo entregó su vida por nosotros. Y hoy gozamos de esa bendición porque se nos da como la gracia, un regalo inmerecido, pero fue la victoria de Cristo Jesús por cada uno de nosotros. Alabado sea su nombre. En Cristo se lo agradecemos. Amén. Amén. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Según los historiadores, este versículo se cumplió cuando el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, los judíos regresaron del exilio de Babilonia. Pero este versículo o este salmo es una poesía que en sí, en verdad, es una profecía. Porque aunque se cumplió quizás en el tiempo del regreso de los judíos a Babilonia, no es plenamente ese cumplimiento allí. Y por eso digo que es una poesía, porque es una profecía que hace 2000 años en la cruz lo contemplamos, se contempló cuando Cristo estaba allí muriendo por usted y por mí. La poesía hebrea, yo no sé si no tengo la predicación acá en el... La poesía hebrea oriental se diferencia de la poesía occidental. La poesía hebrea se caracteriza por el paralelismo. Entre ese paralelismo se encuentra el sinónimo, el antónimo o sintético o semisintético. Antitético es antitético y sinónimo. El sinónimo quiere decir que la segunda frase es similar a la primera, pero con palabras diferentes. Por ejemplo, a ver si tengo aquí un ejemplo. Bueno, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Es similar, es igual, pero con palabras diferentes. Y el antitético es que la segunda línea dice lo opuesto a la primera. El hijo sabio alegra al padre, mas el hijo necio es vergüenza de su madre. Esa es la poesía. No tiene rima, pero, oye, yo pensé que tenía yo le envié el tema para que me lo colocaran y no está. Pero la poesía occidental tiene rima. Entonces por allí yo puse en una fotico una gorra que me regalaron mis nietos hace ya va a ser como un año en el Día del Padre, que decía: tú eres un abuelo fabuloso, aunque a veces me gruñes como un oso. Eso tiene rima. Pero en esta poesía, la poesía hebrea tiene una característica. Ustedes ven, a ver si les pregunto, ¿han visto? Dice, la misericordia y la verdad se encontraron. ¿Has visto a alguien que se llame misericordia o alguien que se llame verdad y que se encuentren y se saluden allí? Y la otra dice, la justicia y la paz se besaron. ¿Has visto a alguien que se llame justicia y alguien que se llame paz y que se dé un abrazo y se besen? Eso hace la poesía hebrea.
personifica las palabras, también personifica los objetos. Los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Has oído hablar a los cielos? ¿Has oído hablar el firmamento? En Jueces 9 encuentra allí una poesía de un hijo Gedeón contra un hermano de él, que queriendo ser rey le quitó la vida a 70 hermanos de él. Y dice que hubo una reunión de la naturaleza, el cedro, el olivo, la vid y la zarza. Estaban ahí reunidos peleando el reino. Así es la poesía hebrea. Trae mensajes que hacen que el lector le ponga interés. Y aquí encontramos entonces personificando las palabras: la misericordia y la verdad, la justicia y la paz. Pero bueno, amados, eso es algo que ustedes deben recordar ahora o saber. Ahora, ¿cómo es? Mi pregunta es, ¿ustedes creen que Dios es justo y es misericordioso a la vez? ¿Ustedes creen que usted o yo como seres humanos podemos ser justos y misericordiosos a la vez? Piensen bien eso. ¿Cómo es la justicia del hombre? La justicia del hombre, según la cultura occidental, los griegos la representaban con una mujer. A ver, la cultura, la justicia. Esa ya la pasamos, por favor, páseme la siguiente. La otra. Otra más. Otra un poco más. Ahí. ¿Cómo es la justicia del hombre? ¿Qué es la justicia según el hombre? La justicia del hombre es ciega. Es darle a cada uno lo que merece. Pero cuando se pierde la visión y se aplica una justicia desproporcionada, pasa a ser venganza. Por eso Dios, en el capítulo 21 de Éxodo, el versículo 24 al 25, Él dice: ojo por ojo, diente por diente, brazo por brazo, pie por pie. Para que en caso de que alguien estuviese dos personas peleando, discutiendo y se van a las manos, y el uno resulta que con un puño le dan los dientes y le saca uno o dos dientes por allí, el hombre tenía que ir al juez y pedir justicia. Y la justicia que él quería, que iba a pedir a que esa persona, el agresor, también le quitaran los dos dientes como a él se lo habían quitado, como a él se le había caído. Pero el agredido no podía agarrar una piedra y darle en los dientes al otro hasta dejarlo sin cómo comerse una arepita o tomar sopita solamente. No, porque eso ya era venganza. Por eso Dios sustituye allí Éxodo 21, 24 y 25. La justicia debe ser reparadora. Si la parte ofendida no está satisfecha, entonces no es justicia. Y mire cómo los griegos la simbolizan. Una mujer vendada. Por eso dice, la justicia es ciega. Una mujer vendada. ¿Por qué vendada? Porque ese juez no podía inclinarse si iba a juzgar a un pariente, a un hermano, a su papá, a su mamá, o un culpable, o un adinerado, o a un pobre. Él no tenía que ser acepción de personas. Por eso la justicia es ciega. Y en la mano derecha tiene una espada que significa autoridad. Y en su mano izquierda una balanza donde tiene que haber equidad. ¿Recuerdan ustedes Daniel 5? Cuando Belsasar apareció allí una escritura en la pared, decía: pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto. Así es la justicia humana. Pero vamos a seguir cómo es la justicia humana comparada con la justicia de Dios. A ver la siguiente lámina, por favor. La justicia según Dios. Yo pregunto allí, ¿cuántas veces ustedes y yo hemos ofendido a Dios? Si pudiéramos hacer una lista, yo creo que sería interminable. ¿Cómo creen ustedes que aplicaría Dios esa justicia para que Él quede saciado, para que Él quede reparado la ofensa que le hicimos? Así, amados, que
Es difícil comparar la justicia de Dios con la justicia del ser humano. Dijimos que la justicia de Dios es que cada quien se le dé lo que merece, pero la justicia de Dios prevalece el amor. Y ahí es donde Satanás se equivocó con Dios cuando engañó a Adán y Eva, que tenían prohibido comer del árbol de la vida, y si ellos comían del fruto de ella iban a morir. Y sucedió exactamente lo que Dios dijo: comieron del árbol de la ciencia del bien y el mal. Y cuando llegó Dios a dar justicia, a sentenciar, entonces Satanás dijo: como yo estoy sentenciado a muerte, él tiene que también darle muerte a Adán y a Eva. Y si él le da muerte a Adán y Eva como me da a mí, entonces se voy a corroborar ante el universo de que Dios es injusto. Pero cuando Dios dice, no vas a morir, sino que agarró 2 corderitos o un corderito, hubo muerte, sí hubo muerte, y le cubrió la desnudez a Adán y a Eva. Él le dice: ¿por qué ustedes perdonó a Adán y a Eva y a mí me condenas? ¿Quién paga la culpa de ellos? Y ahí es donde se firma un pacto entonces entre él y el enemigo. El hijo de la simiente le herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar al hijo de la simiente. Y allí quedó un pacto, pero nunca él le dijo cuándo iba a ser ese pacto. Yo voy a pagar esa condena, dice Jesús. Yo voy a pagar la culpa del hombre, porque el hombre fue engañado por usted y yo lo amo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí, por eso dice en 1 Juan 4:8, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y por eso la justicia prevalece, el amor prevalece sobre la justicia, porque la paga del pecado es muerte. El pecado, el amor prevalece sobre la muerte. La muerte causa separación, el amor une. La muerte causa dolor y tristeza, el amor causa gozo y felicidad. Así que continuamos. Así que, ¿cómo puede Dios hacer justicia sin que su amor se distorsione? ¿Cómo puede Él en una balanza mantener el equilibrio entre el amor y la justicia? Y miren, amados, miren la balanza. Ahí está el amor y la justicia. ¿Cómo hace Dios para que haya equidad allí? ¿Se acuerdan de el lugar santísimo? ¿Qué era lo que había en el lugar santísimo? El arca de la ley, donde estaba el propiciatorio encima y abajo estaba la ley de Dios. Allá. El sumo sacerdote, cuando entraba a este lugar, allí lo primero que iba a ver era el propiciatorio. ¿Y qué había en el propiciatorio? La presencia de Dios. ¿Y qué estaba debajo del propiciatorio? La ley. ¿Qué hacía la ley? Condenar. Pero Dios daba el perdón primero si el penitente se arrepentía. Y por eso, ¿cómo hizo Dios entonces? Según de Corintios 5:21. Miren el inmenso amor que usted ni yo lo hemos entendido. Grande, amado, porque nosotros tenemos una deuda tan grande, que nunca ni jamás podríamos pagarlo. ¿Y cómo hizo Dios para solucionar este asunto? Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Isaías 53 acuña este versículo que estamos leyendo. Isaías 53:4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y sin embargo dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esa es la justicia de Dios. El Hijo de él cargó
por mí, por usted, la culpa, para darte una oportunidad. Seguimos entonces. Entonces la misericordia de Dios, Helios, dice, algunos conceptos de misericordia, dice, emoción visceral por el dolor ajeno. ¿Sentía Dios pesar por el dolor ajeno? Claro que sí. Acción práctica, limosna para el necesitado. ¿Suplía Cristo la necesidad de esas personas? Claro que sí. Perdón incondicional es la piedad mostrada por alguien que no merece. Y mire lo que quiere decir el concepto de misericordia. No obtener algo que sí merecemos. ¿Qué merecía el hombre? La muerte, la destrucción. Pero Cristo pagó esa deuda por usted y por mí. Y nos da el perdón. Algo inmerecido que Dios te da, algo que usted no merecía, hoy me lo da a mí el perdón. ¿Y qué es la gracia entonces? La gracia es obtener algo que no mereces. Y en 2 Corintios 8:9, allí está, dice que siendo rico, Él se hizo pobre para que por su pobreza yo fuese enriquecido. ¿Cómo es eso? Qué gran amor hay allí, amados. Poco lo entendemos. Cristo se sacrificó por mí, se hizo como yo pobre, pero por esa pobreza de Él, ahora yo agarro lo que no merezco, yo agarro lo que, a mí me da lo que, como Él debe ser tratado, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, y se lo ofrece a usted. Por eso dice, el que venciere, le haré que se siente conmigo, así como yo he vencido, me he sentado con mi Padre en mi trono. El que venciere, le haré que se siente conmigo en mi trono. Así es. Pero, ¿dónde vamos? La misericordia, no, seguimos, adelante. Gracias. La gran pregunta de Juan el Bautista. Vamos a ver un ejemplo de misericordia. La gran pregunta de Juan el Bautista: estaba preso y él allí en su angustia llama a su discípulo, le dice, mira, anda y ve y le pregúntele al maestro si en verdad es aquel a quien hemos de esperar. En verdad es el Mesías a quien hemos de esperar o a quien trae salvación. Y Jesús, cuando ellos fueron y le hicieron esta pregunta, en Mateo 26, 47 y 48, para no parafrasear, dice lo siguiente. Mateo 11, 4 y 5, perdón. Mateo 11, 4 y 5. Dice lo siguiente. Y respondiendo Jesús les dijo, id y decid a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven y los cojos andan. Los leprosos son limpiados y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres es predicado el evangelio. Bienaventurado el que no fuere escandalizado de mí. Él no le dijo, díganle a Juan que yo soy el Mesías, que yo soy el Hijo de Dios. No. Le dijo toda la obra que él estaba haciendo, la misericordia. Ahora, ¿cómo le pagó los judíos? ¿Cómo le pagó el pueblo por esa obra que estaba haciendo Jesús? ¿Cómo le está pagando usted y cómo le estoy pagando yo por lo que Jesús ha hecho por mí? Miren en Mateo 26, 47. Mateo 26. Mire lo que sucedió. Después que él hizo tantos milagros y ayudó al pueblo, levantados, Mateo 26, dije, 26, 47. Y cuando él aún habla, perdón, 67. Voy aquí porque me estoy. Entonces, bueno, aquí está. Entonces el sumo sacerdote rasgó su vestidura, estoy hablando del 65, leyendo, diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, culpable es de muerte. Entonces le escupieron en su rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. Esa fue
en la gratitud, lo bueno que le pagaron al maestro y lo que yo también puedo hacer con él y estoy haciendo, ¿eh? Ahora, la pregunta es, ¿podría el Sanedrín juzgar a Jesús? Seguimos la otra lámina. En la otra lámina está la misma pregunta. El motivo de Jesús o el Sanedrín con Jesús no era un motivo, era una querella religiosa. Pero ellos sí podían juzgar a Jesús. ¿Por qué digo que sí podían juzgar a Jesús? Porque en Hechos capítulo 7, ellos se tomaron la prerrogativa de quitarle la vida a Esteban, el primer mártir cristiano. Lo apedrearon. Pero como ese tipo de justicia era dolorosa, pero era muy violenta, muy rápido, entonces ellos decidieron ir al pretorio donde estaba Pilato muy de mañana, dice Mateo 27:1, llegaron ante Pilato y le dijeron, este hombre es culpable de sedición. Porque en Lucas 24:25, cuando Dios le decía, Jesús se encontró con los que iban a Maús, dice, oh ignorantes, ¿no conocéis la palabra de Dios? Cuando decís que el Mesías tenía que sufrir mucho por vosotros. Porque los sacerdotes llevaron a Jesús acusándolo de sedición, era para que lo llevaran a la cruz, para que su muerte fuera lenta y dolorosa. Y eso le saciaba de venganza. Pero ellos pudieron haberle dado muerte con piedra, pero no lo quisieron, lo llevaron y lo enjuiciaron con Pilato diciéndole, este hombre está levantando al pueblo contra el César y el único rey que nosotros tenemos aquí es al César, a él no. Amados míos, no se puede hablar de justicia, de misericordia, de paz y verdad si usted no acude a la profecía más larga de la historia que tiene la palabra de Dios, que se encuentra en Daniel 8:14. Hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Hasta 2300 años. Y se dice que es 2300 años porque Daniel allí en el versículo 4 y en el versículo 9 del capítulo 12 dice, Dios le dice, Daniel, cierra este libro porque esta profecía es para el tiempo del fin. Y el tiempo del fin es cuando usted y yo lo estamos viviendo hoy. Por eso son 2300 años. ¿Y cuándo comenzó esa profecía? En el año 457 con el tercer decreto de Atarjerjes, y durante 69 semanas, que las profecías son 70 semanas o 490 años de gracia que Dios le dio al pueblo judío. En el año 483, que se cumplió en el año 27 después de Cristo, 483 años de gracia, llegó al año 27 cuando Cristo se bautiza por Juan el Bautista, en el año 15 de Tiberio César, y Tiberio César había comenzado a gobernar en el año 12 de nuestra era, y en el año 15 era el año 27 que estaba allí. Allí se bautizó Jesucristo. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque cuando en Mateo 3, 13 al 17, dice que Jesús vino a Juan el Bautista a bautizarlo. Y Juan, usado por el enemigo, dice, no, Señor, yo a usted no lo bautizo. Yo a usted, ¿cómo lo voy a bautizar? Y Jesús le dice, deja, Juan, porque es necesario que la escritura se cumpla. Y dice entonces que cuando él sale del agua, los cielos se abrieron, el Espíritu Santo salió en forma de paloma y posó sobre él, y se oyó una gran voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. No hubo tanto espectáculo, digamos así, como en el nacimiento. En el nacimiento los ángeles se le aparecieron, fue a unos pastores, y vinieron unos reyes de otro lugar, pero no fue tan espléndido como en el día del bautismo. ¿Qué quiero decir con eso, hermano? Una cuñita allí. Es a través del bautismo que usted y yo nos podemos llamar hijos de Dios.
No hay otra manera. De lo contrario, querida visita o hermano o es adventista, de lo contrario, tú eres una criatura de Dios. Es por medio del bautismo que usted llega a ser hijo de Dios. A los que le conocieron y le aceptaron, le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, dice San Juan 1:12. Así que quizás aquí estoy hablándole a alguien que no ha llegado a esa experiencia. Pero déjenme decirle, amados, que si usted no llega a tomar esa decisión de bautizarse, seguirá siendo una criatura de Dios, no un hijo. Dios no tiene nietos, no tiene sobrinos, no tiene bisnietos. Dios tiene hijos. Y todo aquel que lo acepta y lo testifica a través del bautismo será llamado hijo de Dios. ¿Por qué digo que es imposible llegar a esta profecía de Salmo 85:10? La misericordia y la verdad se encontraron, la paz, la justicia y la paz se besaron. Porque fue allí 3 años y medio, 3 años a la mitad de la siguiente semana, 3 años y medio, cuando el Hijo de Dios fue colgado en la cruz. Y allí entonces vimos que él, cuando lo llevan de Pilato, ya en el Sanedrín, le habían mesado la barba, le habían dado puñetazos por la cara, se habían burlado de él, pero cuando Pilato, no tuvieron con eso más, sino el juicio de Pilato fue que lo azotaron, su espalda perdió su forma porque era herido totalmente, su cabeza era una corona de espinas, su llevada le pusieron también un manto y se le arrodillaban burlándose. Salve el Rey de los judíos. Todo aquello cargó el Hijo de Dios por usted y por mí. Y él lo soportó. Porque en Hebreos 5:7, Hebreos 5:7 dice lo siguiente: el cual en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído por su temor reverente. Él lloró, él clamó, él oró, pero no oró por él, oró por usted y por mí. Y yo le pregunto, ¿cuántas veces has clamado? ¿No has tenido un momento, quizás no has tenido la experiencia por cuando se te ha enfermado un hijo, cuando te ha dejado su esposa o cuando se le ha muerto un familiar, de decir, Señor, estoy perdido, sálvame porque no puedo? Jesús lo hizo allí, pero lo hizo por usted y por mí. Y ahí en la cruz, esa justicia que el hombre le hizo, que era la muerte, esa cruz era para usted y para mí. Allá está el Hijo de Dios colgado, lacerado, maltratado, magullado, clavado con uno en sus pies y en sus manos. Sin embargo, decía, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Ahí estaba la justicia y estaba la misericordia. Pero ahí estaba la verdad, porque cuando le dijo a Satanás que el hijo de la simiente de la mujer venía allá en Génesis, en Daniel 8:14, le dio exactamente como dice Daniel 9:25, que iba a venir y en las últimas semanas iba a entregar su vida. Y Gálatas 4:4 dice, y venido el cumplimiento de la ley, el Hijo de Dios vino según la ley. No hubo ni minuto ni segundo atrasado ni adelantado. Justo el tiempo, la verdad. Un Dios verdadero está colgado ahí por usted y por mí. La justicia y la verdad se encontraron. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz. ¿Por qué hubo paz? Porque es que desde que el pecado entró al mundo, el pecado, dice Isaías 59:1, hizo separación entre usted y Dios. Pero allí, con la muerte del Hijo de Dios, esa separación que había entre el hombre y Dios se unió, terminó, porque a través de Cristo nosotros tenemos paz para con Dios. Seguimos entonces, amados. ¿En qué podemos concluir? ¿Qué debes saber?
cuando unes o cuando mezclas la justicia con la misericordia, ¿sabe usted qué resultado hay allí? Allí aparece Cristo. Y cuando el resultado de esa unión es Cristo. Y cuando vamos a Cristo, ¿qué ocurre allí? Encontramos el perdón. Entonces llegarás a ser un cristiano verdadero y en su corazón tendrás paz, porque Él ha perdonado tus pecados y ha transformado tu vida. Y hay algo más que debes saber, que su vida para ser un cristiano verdadero y tener paz y ser, dice Miqueas, vamos a leer Miqueas capítulo 6 y el versículo Miqueas 6, 6, 6 dice, no, muy largo, 6, 8. Oh hombre, Miqueas 6, 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué te pide Dios a ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Eso es lo que pide Dios de ti. Entonces, ¿qué pide Dios de usted y de mí? Que usted y yo seamos una melodía para Él. ¿Y por qué una melodía para Él? Porque en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y en Colosenses 3 dice, porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Así, amados, que usted y yo tenemos un desafío grande. Recuerden, Dios te da la gracia, algo que tú no mereces, algo que yo no merezco. Ese sacrificio que hizo la paz entre Dios y usted y yo, ese es el regalo que Dios te da, el perdón. Y recuerden que la misericordia es que usted no recibió lo que merecía, recibías la muerte, pero a través del sacrificio de Cristo, Él me ofrece perdón y redención. Y hoy les hago un desafío y un llamado. Amado mío, ¿quiere ser usted una melodía para Dios? ¿Cuánto dicen, Señor, yo quiero que mi vida sea una música agradable para ti, que en mí haya misericordia, que en mí haya justicia, que en mí haya paz y que en mí habite la verdad? Porque el único que es la verdad, yo soy el camino, la verdad, la vida, es Cristo, amados. Y si usted tiene a Cristo, usted es un cristiano verdadero. Si usted tiene a Cristo, usted obra con justicia. Si usted tiene a Cristo, tiene la paz en su corazón. Y si usted tiene a Cristo, haces misericordia con el necesitado. ¿Cuánto anhelan, Señor? Yo quiero ser parte de ese pueblo que viniste a rescatar y moriste por mí. ¿Cuántos anhelan tener esa experiencia con Cristo, amado? Dios les bendiga en esta mañana. Dios nos ayuda a entender que esa profecía de Salmos 85:10 se cumplió también en la profecía de los 2300 tardes y mañana. Hace 2000 años van a ser, en el año 27, el próximo año, Cristo dio su vida por usted y por mí. Así que, amados, Dios les bendiga y Dios les guarde y que nos ayude a entender de que el sacrificio de Cristo fue por usted y por mí para redimirnos por amor a cada uno de nosotros.